Noches, bienvenidos a Nepantla Toli, netas, rugidos y metáforas de Nool Balam, el abuelo jaguar. Los saluda Nool Balam, el abuelo jaguar, y les da la bienvenida, recordándoles que en Nepantla Toli, los niños del sexto sol somos testigos de un cambio de era. Bien, a ver, para empezar quiero decirles que en YouTube hay como 160 videos de Nepantla Toli, netas, rugidos y metáforas del abuelo jaguar, los pueden ver. Ahorita estoy sacando, creo que con mayor cantidad de vistas, videos en Facebook, que me dicen que sí los puedo pasar, estoy en eso. Pero en cualquier caso, también aquí como que me están viendo más, en fin. Eh, es importante porque, bueno, ahí ya están videos y hay, esto no empieza ahora, es un esfuerzo que se inició el 13 de diciembre de 2023. Y que bueno que ya lleva una cantidad interesante de videos y que hay algunas referencias que pueden ver ustedes que hago, pues en los videos que aquí vayan a ver, vayan viendo. Entonces, ojalá quieran ver los otros también. Hay también otra referencia que es eh, Nepantlatoli, netas de, perdón, Nepantlatoli, igual el mismo número, Nepantla, como donde nació Sor Juan Inés de la Cruz, que es con toda la intención de que así sea. Nepantla, como se oye, N-E-P-A-N, Nepan, T-L-A, Nepantla, y luego Toyi, pero todo junto. Es un neologismo que me inventé, es el discurso de estar en medio, porque estamos en medio de dos épocas, y el hombre siempre está cuando menos en medio de dos decisiones u opciones de vida que tomar, de dos o más, pero cuando menos de dos. Y ahorita, bueno, estamos entre un paradigma digital y un analógico, ¿no? Y bueno, y México, por ejemplo, entre la colonia o por fin asumirse como México potencia, y pero así lo iremos viendo. Eso es el Nepantla, estar siempre en esta circunstancia en que un pasado no acaba de morir y un futuro no acaba de llegar, y que creo que estamos mucho en este cambio de era, pues estamos en muchos aspectos en ese sentido. Ahora, Nepantla Toli, hay otras conferencias que están en Radio Numancia, un canal de Facebook, de Facebook, pero de video, perdón, en Facebook, y también en YouTube. Ahí se llama Nepantlatoli, cuotas de reflexión para gentes con conciencia. Estoy tratando de hacer allí planteamientos más teóricos y sistemáticos, relativamente más abstractos, pero que en realidad siempre están hablando de la realidad, valga la redundancia. No sé, es algo tan exageradamente abstracto, ¿eh? Pero en fin, no es lo mismo cuando estoy diciendo, no, pues que Trump hace esto, que fulano hace aquello, que suena un tanto cuanto más periodístico, pero que siempre lo que está procurando hacer es reflexionar, ¿no? O sea, sobre la información con la idea de la información, o sea, I-N, y la formación, la F mayúscula, I-N, F mayúscula y todas las demás palabras, todas las demás letras en minúscula, que sería a través de la información formarnos, ¿no? Esto se da más en Nepantlatoli, y lo otro sería más, pues justamente Nepantlatoli como una especie de disciplina, hombre, si no fuera mucho decir filosófica, en la cual, para evitar que me fueran a decir que no es filosofía, porque en América Latina somos nacos y no podemos hacer filosofía, pues luego dije, bueno, está bien, pues que sea teoría de la vida, y dije, no, pues a lo mejor está más presuntuoso. Bueno, entonces, ¿en qué voy? El discurso de estar entre dos mundos, entre dos opciones o más, que no solo se da en el aspecto del cambio de época, se da en todo, ¿no? En todo lo que escogemos en la vida, condenados a la libertad, dijera Sartre. Siempre estamos cuando menos entre dos o más opciones en muchos aspectos. Bueno, cuando menos nadie me podrá negar que pues eso es Nepantlatoli, ¿no? Un discurso de estar entre dos o más cosas. Bueno, entonces, una vez ya hecho estos avisos, que no son comerciales porque son gratis, pero que se parecerían, hoy el video lo quiero dedicar a un tema que yo le llamo la periferia proximal, y que es una manera un tanto cuanto, ojalá no pareciera presuntuosa dominguera, de referirnos a las personas en situación de calle. Esto, bueno, no le podrías llamar así, bueno, pues voy a mencionar el tema o la expresión personas en situación de calle en muy repetidas ocasiones.
en este video, hasta que creo que ya no les va a quedar muchas ganas de seguirlo oyendo. Pero ¿por qué la llamada periferia proximal? Bueno, eso tiene que ver con el planteamiento del Papa Francisco de las personas que viven en la periferia material o la periferia existencial, ¿no? Fuera, digamos, de aquello que nos daría, por un lado, una ubicación y por otro lado, una situación de bienestar, pero en el sentido humano. Eh, y que cuando no estamos así, pues somos periféricos, ¿no? Somos ajenos, que es todo un tema que he dicho ya algunas cosas en los videos y voy a decir bastante más, ¿no? Pero bueno, pero una de las periferias más graves, pues es verdaderamente el ser personas en situación de calle, eso sí que son periféricos en serio, ¿no? Desde lo material y que además es algo que está muy imbuido, esta periferia material se imbuye mucho a la persona, empezando porque no los vemos como tales, que es grave, que es muy sumamente grave, y realmente tiene toda una introyección de ese ser ajeno, de ese estar al margen, de ese no estar integrado a la sociedad. Entonces, eh, pero ¿por qué le llamo proximal? ¿No? Porque aunque sean periféricos, pues nos salen al encuentro. Yo vivo en la ciudad de Querétaro, en México, y hay bastantes personas en esa situación cerca y me he topado mucho. O sea, unos son más o menos ambulantes o no ambulantes comerciantes. Porque en México se les ha ayudado a llamar así a los comerciantes de la economía informal, ¿no? O sea, de ambulatorios, ¿no? O sea, que se están moviendo y que luego los ves y luego ya no los ves. Algunos son recurrentes. No me toca ver, es raro que haya una persona, que también las hay, que están casi siempre, ya veremos que es un no lugar, ¿no? Que es el planteamiento de Marc Auger, lo pueden googlear, seguramente sabrá algo en internet, que fue el sociólogo francés que hablaba de los no lugares, que serían como los espacios de la vida humana en donde no se debe permanecer. Este es un planteamiento, o no, es decir, no se debe, en donde no se suele o no están hechos para permanecer, ¿no? Eh, una autopista, la calle, incluso un parque público, pues no está hecho como para permanecer allí. Hay muchos no lugares. Es toda una cosa muy interesante porque también podríamos hablar de una no lugaridad, hasta en las mismas casas, ¿no? El pasillo, la cocina, el baño, pues no son para pernoctar, por ejemplo, ¿no? Este, aunque puede ser un bonito recuerdo cuando venían todos mis primos de Estados Unidos y entonces agarrábamos parejo y dentro de la puerta todo era casa, o mis sobrinos que son trillizos pero tuvieron un hermanito y entonces ahora les digo que son los cuatrillizos porque los tres estaban muy solitos, pues todavía era un hermanito. Y entonces, bueno, cuando iban los cuatro, y mi hijo también estaba chiquillo y todo eso, ellos ya estaban muy acostumbrados y hasta ya tenían la palabra, el tendido, ¿no? Pues órale. O sea, porque acaso había colchonitas y no cobijas donde cayera, y dentro de la puerta todo es casa. Bueno, eso es bonito, pero la no lugaridad, pues es algo bastante más serio, es una situación social, en realidad, que implica muchas cosas, incluso para quienes no son marginales, pero para quienes son marginales sí, porque ahí, como veríamos, una persona se enfrenta a este problema, ¿no? Hay una enorme falta de sensibilidad social en relación a este asunto, eh, que invisibiliza a las personas. Ahorita vamos a darnos duro y tendido con varios planteamientos que doy en ese sentido, ¿no? Pero entonces por ahí podremos partir, ¿no? Alguien, estamos como los gatos, esa sería un poco esta tesis, por decirle de alguna forma. Estamos como los gatos que quieren a la casa y no las personas, ¿no? En ese sentido, si alguien que es humano, pero a quien no vemos ni tratamos como personas, más no lo vemos ni le hacemos ningún caso, o sea, a ver si nos entendemos, ¿no? Es como si fuera transparente, ¿no? Habita, siendo humano y siendo persona, pero no siendo tratado como tal, habita un no lugar, pues entonces es una no persona. Cuando no debería depender que si es persona o no del lugar en el que habita, sino al revés. Incluso plantear esta situación de que si
hay personas que viven literalmente abajo de los puentes en la calle y en muchos lugares así, que según Marc Auger son no lugares, eh, entonces estarían como lugarizando estas áreas, pero no, más bien nosotros despersonalizamos a quienes viven allí. Por ahí ya estaríamos viendo esta situación, ¿no? Yo recuerdo, porque fui conocido, y al menos yo en algún momento cultivé una amistad que me honra mucho, que fue una parte de la ontología de mi vida, de algunos de los líderes o históricos, bueno, la mayoría, de los líderes históricos de Asamblea de Barrios, Marco Rascón, Javier Hidalgo y Paco Saucedo, que eran los con quienes más traté. Había otro líder que también es Paco, pero no me acuerdo su apellido. Ellos dedicaron a Asamblea de Barrios, que es toda otra cosa que sería muy interesante reseñar y plantear. Javier Hidalgo es ahorita el que dirige toda esta experiencia extraordinaria de Pilares pues en el gobierno y que ojalá que se federalice, ¿no? Marco Rascón fue candidato al gobierno de la Ciudad de México, le perdí la pista a Paco Saucedo. Bueno, ellos hablaban de que Asamblea de Barrios fue un movimiento que ellos generaron con una serie de cosas muy interesantes y muy casi que pintorescas, creativas, extrañas, geniales, ¿no? De los que sería muy interesante hablar. Y ellos hablaban, entre otras cosas, de que, bueno, lo que hicieron, aparte de lo que hablaban, fue que fue uno de los varios movimientos que se generaron en la Ciudad de México después del terremoto, de los terremotos del 85, para poder redotar de vivienda a las personas que habían quedado damnificadas. Pero ellos hablaban, dentro de todo en el mejor de los sentidos, pintoresquismo, folclore o algo así, hablaban de que, bueno, también se habían sumado los damnificados en la vida, los que no tenían casa. Y en esa coyuntura, pues también se apuntaron, y más de uno, y habría que sacar proporciones, muy probablemente bastantes, también salieron ya con un apartamento de interés social de toda esta experiencia que fue larga, variada e interesantísima, ¿no? Pero ¿qué pasa con estos damnificados de la vida cuando pues no hay una asamblea de barrios ni una coyuntura histórica como la posterior a los terremotos del 85 que los favorezca? Pues allí tenemos una problemática que es, que es clara. El asunto es que en la sociedad hay clases, pero cuando se definen en base al trabajo, que a su vez está definido también por el capital, eh, las personas que no están incorporadas a ese esquema, aún como oprimidos, explotados y etcétera, quedan totalmente fuera, pero eso no quiere decir que no existan. Y es lo que dentro de o al menos eso fue lo que yo entendí cuando estaba en la universidad, dentro del marxismo clásico, estábamos era de las personas que quedan, que no son así que ni capitalistas ni proletarios, trabajadores, serían lumpen, ¿no? Gente que está fuera del esquema social y fuera realmente de la estructura funcional de la sociedad. Y entonces hay un problema grave, porque y aquí lo vemos reflejado en las personas en situación de calle, que evidentemente el esquema capitalista no los contempla, que si mal contempla y explota a los trabajadores, bueno, no va a contemplar a los que no son trabajadores, que evidentemente tampoco son ricos, ¿no? Este, y que más bien el triste papel que algunos personas en este sentido cumplían era, y siguen cumpliendo, lo vimos mucho en Venezuela y me imagino que sigue existiendo donde se dé, eran literalmente empleados como fuerza de choque en contra del mismo proletariado por los poderes fácticos, ¿no? Pero de ahí en fuera y de cosas así que pudiéramos ver, en general, eh, no están incorporados a una economía informal. Incluso habría que plantearlo porque tampoco queda claro que entren dentro de las personas que están en una situación de mendicidad. No son las personas que pueden estarse buscando la vida en los semáforos. No, 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 no. O sea, es que realmente hay una no incorporación. Porque, como ya lo veremos en un planteamiento que tengo por allí, hay una periferia interna
que una periferia externa. O sea, lo que está, hay un límite dentro de lo que está incorporado a la estructura social, y hay una periferia interna que ya queda cerca del límite pero dentro, y hay una periferia que queda cerca del límite pero fuera. Bueno, y al estar fuera pues ya no está ni cerca ni nada, está fuera, ¿no? Esas son las personas en situación de calle, ¿sí? Porque cuando uno empieza a entrar en contacto con ellas, ve que no es una gente que de alguna manera trate de vender algo o incluso pida limosna. Es una vida muy rara, en la que no queda exactamente claro, y en la que hay mucha gente en muchas condiciones totalmente diferentes. En primer lugar, cuando hablamos de mucha gente, no es el grupo social más grande, eh, pero yo he sacado un cálculo y quisiera que alguna estadística me contradijera, me corrigiera, pero habría que ver si no son más. Yo por algún motivo, partiendo de que en la ciudad, que no sé si ciudad o estado de Querétaro, que yo creo que se me hacen relativamente muchos para la ciudad, pero pocos para el estado. En algún dato que anda por ahí que es de relativamente cercano y no hay datos, ¿no? Que yo sepa. Ahí habría que ver si los hay, qué tan confiables son, etcétera. Y sobre todo, no hay interés en verlos, que esa es otra, ni en presentarlos, que esa es otra. Eh, Habría 600 personas en situación de calle en años recientes en Querétaro. Yo he sacado que se hace una proporciones, estaríamos hablando de decenas de miles en el país, ¿sí? Y entonces, bueno, un grupo así realmente pues no merece ninguna atención. O sea, es evidente que los hemos invisibilizado. Pero ojo, tibios y troyanos. Yo soy izquierda, estoy con Morena, etcétera, ¿no? Eso que ni lo niego, ni mucho menos, pero sin pretender ser conflictivo, ¿no? Dentro de la misma izquierda o algo por el estilo, sino al contrario, porque precisamente tenemos que ver qué deficiencias sigue habiendo. Esa es una de las deficiencias, evidentemente porque son personas y merecen tener un lugar dentro de la sociedad, que sería como lo elemental en una situación de derechos humanos. Cuando se habla de que se tiene que tener un nombre, se tiene que tener, ¿no?, una nacionalidad, se tiene que tener una serie de cuestiones, pues precisa y específicamente las personas en situación de calle, para efectos verdaderamente prácticos, positivos, dijéramos en derecho, no lo tienen. Porque de repente cuando uno decía, un niño tiene, los derechos de los niños, tiene derecho a tener un nombre. Muchas veces no saben cómo se llaman o, sobre todo, no lo pueden comprobar. ¿Sí? Muchas veces, a partir de allí ya, pues no saben cuántos años tienen, o la verdad, porque estamos hablando, o sea, de personas en situación de calle en serio. Hay personas, vamos a ver, todas las personas que están en situación de calle es una situación muy seria, pero hay alguno que otro, que tiene credencial de lector, pero eso es rarísimo. A partir de que no la tienen, eh, ahí es cuando uno dice, ah, caray, pues sí tenía sentido que tener un nombre, tener una identidad, tener, o sea, a partir de lo más elemental que normalmente ni siquiera lo tomamos en cuenta, para poder estar de alguna manera incorporado a la vida social, ¿no? Entonces, eh, porque de hecho lo contempla, porque pues si mal contempla y para maltratar a los pobres que sí están incorporados en el trabajo o a todo el fenómeno de la economía informal, que no son personas en situación de calle, cuidado, la calle, los últimos de los últimos, estamos hablando de estos y estamos hablando de lo que yo, a reserva de que haya una estadística que sea confiable y que además no solo los cuente, sino que pretenda atender el asunto, yo sostengo que hay decenas de miles en el país. Ahora, para empezar, entonces, en ese sentido, la izquierda tampoco los contempla. Y yo soy de Morena, cuidado. Pues no están contemplados. Esa es la triste realidad.
no están contemplados. Hay una situación en la cual, eh, por ejemplo, que hay grupos que están a la espera, como los indígenas, a la espera de que ya se les está empezando a hacer caso, ¿no? Pero que realmente el sexenio pasado, pues yo como que no vi muy claro en ese sentido, ¿no? Eh, pero digamos, es lo que yo decía como los turnos de la historia, ¿no? Pues ya le tocó a las mujeres, ya le tocó a los homosexuales, yo sentía, o sea, es mi percepción y habría que, ojalá que me contradijeran, que en el sexenio pasado, pues los indígenas estaban en la lista de espera, ¿no? Bueno, pues habría que ver quiénes más lo están, evidentemente las personas en situación de calle, pero no hay ni siquiera una lista de espera para ellos. O sea, es que están fuera de todo, de todo, de todo, de todo. Y entonces sí se cae en esta situación de que, bueno, vamos a buscar a una población que pueda votar y que desafortunadamente, sinceramente no creo que sea de parte de la izquierda de mala fe, pero sí quedan fuera, porque además esto proviene de toda una situación complicada. Somos una izquierda que en realidad está manejando un capitalismo bajo control gubernamental, que no es socialismo, ni mucho menos comunismo, que el comunismo nuevo es el comunismo chino de clase media, pero que no se le menciona porque ya no sirve para estigmatizar al comunismo por parte de la derecha, ¿no? Y que eso también será otro tema que tendremos que tratar con detenimiento, la incorporación a la vida, ahí sí a todo lo contrario, de la situación de calle y de todo lo contrario de la marginalidad y todo lo contrario de la periferia, porque 900 millones de personas fueron incorporadas alrededor de 50, entre 800 y 900 millones de personas fueron incorporadas alrededor de 50 años. No solo a salir de la pobreza, sino el 96 o no sé cuánto, una proporción altísima, a la clase media. Y esa es la movilidad social más grande de la historia que tendríamos que estar celebrando, que tendríamos que ver cómo lo hicieron, que tendríamos que estar viendo para hacerlo también nosotros, y que ni tirios ni troyanos ni siquiera lo mencionan. Eso es uno de los primeras cosas de los temas que mencionaba yo en los primeros videos. Este esfuerzo que empezó 2023, 13 de diciembre de 2023 para ser exacto a la fecha. Los temas que nadie menciona, o temas que acaso se mencionan pero no estaban cuantificados, son dos de los primeros videos. Y por ejemplo aquí tendríamos que la situación de calle es algo que en verdad, nadie lo menciona. Yo me he topado con una situación media peculiar porque ni a nivel del gobierno, ojo, en Querétaro, habría que ver y ojalá que el federal esté haciendo algo, pero al nivel de gobierno estatal y municipal del PAN no se hace nada, y a nivel de la Iglesia Católica, de la cual yo también participo, en pastoral social, tampoco se hace nada. Pero además era muy raro porque yo preguntaba y no me respondían nada. O sea, no me decían no. Realmente tuve que acorralar y eso fue porque se dejó al de pastoral social en Querétaro para que me dijera no, no hay nada. Pero todos los demás no me volvían a responder. Me respondieron otras cosas, me decían trámites de otra índole, etcétera. Y a la hora que yo preguntaba por ese asunto, no volvían a responder. Eso es una cuestión hasta como para hacer un película, una cosa literaria, un documental o algo, porque verdaderamente tiene que haber quien haga caso. Pero ¿por qué cuesta tanto trabajo encontrarlo? ¿No? Hay una serie de situaciones raras, ¿no? Aquí la Universidad Autónoma de Querétaro, que desafortunadamente es muy conservadora, pues quitó la carrera de trabajo social, no faltaba más y generó una cosa ahí rara, muy neoliberal, que pues, entonces ahí ya se lavaron las manos, ¿no? Una escuelita de trabajo social que supuestamente está incorporada a la UNAM, y a la cual le pregunté lo mismo. No me volvieron a responder para nada, no me contestaron nada, no nada. Y así, o sea, si quieren, entonces, ¿por qué no hay alguien que diga, pues es un problema muy grave, que nadie atienda y que tenemos que ver qué hay que hacer? Pero realmente ahí la marginalidad llega a tonos casi medio surrealistas, medio extraños. Este, quien sí esté en esto y se esté haciendo esto, ojalá me pueda decir, no, 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 si se hace esto, aquello y lo demás allá, fulano, perengano. Pero evidentemente no, yo diría que el problema aún persiste porque yo no había visto jamás un tema en el que no hubiera prácticamente casi nada de atención al asunto. Ahora, al quedar fuera del trabajo, pues quedan fuera del esquema de la izquierda, porque la izquierda
aunque ahora manejemos ese capitalismo bajo control, que eso es realmente lo que hace la izquierda en el mundo ahorita, un capitalismo bajo control gubernamental como si fuera lo más izquierdoso del mundo, este, pero muchos de nosotros tuvimos una formación marxista y en la formación marxista pues lo que cuenta es el trabajo. Entonces si no hay trabajo, ahí se está dando en el caso de las personas en situación de calle, eliminación del asunto y se tiene que contemplar lo que no está contemplado. Hay tres situaciones que son las peores en la vida, según yo, y, eh, y que alguien me diga si hay otras, pero no creo que estas fueran quitadas de lista. La guerra, la cárcel y la situación de calle. La guerra debe ser muy evidente y tenemos ejemplos como ahorita Ucrania devastada y destruida, por imperialismo norteamericano y europeo. En fin, una serie de cosas que serían grandes de atacar. Que Rusia atacó, pues sí, pero después de que lo habían bombardeado 7 años en el Donbass, pues qué iba a hacer, ¿no? Ahí tendríamos que tratar el tema. Además, Kiev fue Rusia antes que Rusia misma, ¿no? Hay una serie de cosas ahí muy especiales, ¿no? Que de repente esto que acabo de decir, alguien decía, ay, pues que eso fue hace mucho tiempo. Pues si sigue vigente, o sea, ¿cuál es el punto, no? La explotación de los ricos contra los pobres es más vieja que todo lo que podamos mencionar y ahí siguen, ¿no? O sea, entonces, eh, habría que contemplar una serie de factores en ese sentido. La prisión, no solo por la visión superficial, que no sé si alguien todavía tenga de pues estar privado de la libertad, no poder salir y todo eso, que desde luego que es algo bastante grave y serio, pero que es muy, muy superado por la situación de infierno, por todas las presiones, violaciones, eh, chantajes, agresiones de toda índole que sufre la persona en la cárcel y que repercuten en la familia si es que le hace caso, si es que le hacen caso al que está en la cárcel, ¿no? O sea, es un infierno, las cárceles están sobrepobladas, es un infierno de los infiernos, ¿no? Y la situación de calle, pues como que le sigue, ¿no? Ahora, hay una situación, hay gente de todo tipo. Habría algunos que responderían casi a la visión del vagabundo romántico que va por el mundo, ¿no? Con un palito el cual va atado su pañuelo con casi nada de cosas que tiene, ¿no? Pero esto es muy, muy escaso, ¿no? Hay personas de todo tipo, con problemas de todo tipo, personas que, yo he llegado a ver a personas que pues están, o sea, que su forma, o sea, hay de todo tipo, personas que su vestido, su eh, cara, su expresión, los ves durmiendo en la calle, evidentemente, pues no sé, los corrió la mujer y como ahora en los divorcios la mujer tiene la culpa, aunque se demuestre lo contrario, el hombre tiene la culpa, aunque se demuestre lo contrario, pues vete a saber qué pasó allí. Pero bueno, hay de todo tipo, de todos los niveles y colores, olores y de todas las condiciones. Entonces, bueno, vamos a tener a personas que están enfermas físicamente, a personas que están enfermas psicológicamente, a personas que son adictas, a personas que se les están en una condición de algún disturbio sexual o X cosa, hay, qué sé yo, hay de todo tipo. Y eso evidentemente problematiza mucho su atención, pero no veo que no se pueda atender. Eh, Algo que yo veo en Querétaro y es positivo es que no veo a niños en situación de calle hasta donde he podido ver. Si le escarbamos seguramente encontraremos, pero no algo que pulule tanto, ¿no? Y lo digo por el problema, no por las personas, ¿no? Que no saliera al encuentro, ¿no? Porque ya con que cobremos conciencia de que son seres humanos y personas, ya sería un primer paso que no, desde luego que estaría muy lejos de bastar, pero que ya sería algo, porque evidentemente pues, no se ven como cosas, o sea, pasa algo que me recuerda a la situación de la esclavitud. Cuando los esclavos fueron liberados, y esto es un ejemplo muy claro en los Estados Unidos, pero bueno, no únicamente ahí se dio, los esclavos, la visión de los positivos, de los humanitarios, decían,
cuando ya no sean esclavos, pues los otros van a tener que admitir que son humanos. Y los otros, hasta la fecha, siguen sin admitirlo. ¿Sí? Entonces, quedaron en una indefinición ontológica muy extraña, porque no quedan ni como animales, ni como cosas, ni como nada, porque nada más no los quienes los discriminan, y sigue existiendo, no los ven como personas, entonces queda una indefinición rara, extraña, ¿sí? Una cosa así rarísima, y en ese sentido, en esta cuestión de que esto mismo, por causas diferentes, es como realmente es decir, es como no son percibidos. Porque yo decía, es que como percibimos en las personas en situación de calle, es que no se les percibe, son como si fueran transparentes. Pero ahora sí que, según la taxonomía de los seres, según Andrés Bello, que estudié yo en la primaria y más de una vez, perdón, en la gramática de Andrés Bello, ¿no? Pero que fue una taxonomía, es decir, como una división de todo lo existente en personas, animales y cosas. Y que ahora somos personas, animales y cosas e inteligencia artificial. Pues ninguna de ellas entran las personas en situación de calle. Debería ser muy, muy severo este asunto, porque hay muchas otras explotaciones, muchos otros problemas que son bien graves. Pero este es uno más de ellos, y es que a los otros se les llega a mencionar, pero a este ni así. No se les menciona, ni siquiera se menciona, y esto es un problema grave, ¿no? Ahora, la opción es que son un reflejo, y digo yo, baremo de la sociedad. O sea, yo diría que una sociedad se refleja mucho en su situación de calle. Es muy curioso, porque una persona bastante de derecha dijo que una sociedad se podía ver por el estado de sus perros callejeros, ¿no? Bueno, de alguna manera pues puede ser un planteamiento interesante, eh, pero entonces decía, pero si el perro callejero está así como que gordo, rozagante y no se le está cayendo el pelo por desnutrición, qué sé yo, pues entonces es que la sociedad no está mal. Pero si un perro está todo macilento y bueno, y fíjense cómo somos, ¿no? Que se van a los perros callejeros, pero se saltan a las personas en situación de calle. De hecho, la derecha únicamente los enfoca cuando el gobierno es de izquierda, pasando por alto que eso fue producido durante los gobiernos de derecha, para hacer una lucha social, para atacar, ¿no? al gobierno. Sí, como en el caso de la Revolución Bolivariana, se elimina el asunto, entonces eso pues ya nadie lo menciona, ¿no? Si por las presiones del bloqueo de los norteamericanos fallan los recursos y vuelven a salir las personas en situación de calle, pues entonces vuelve a ver, ¿no? Que eso es culpa de la Revolución Bolivariana cuando nunca lo fue. Entonces, pero todo este asunto tiene que ver bajo esta cuestión de que ya desde el momento en el que ni los vemos, ahí ya hay un problema. Yo cuando vi siendo mi formación como filósofo y viendo un problema como que debería ser como tan práctico, tan social, ¿no? Eh, yo me di cuenta, pero siendo además un problema tan difícil y además al que nadie le hace caso, me di cuenta de que, dijo, yo nunca hubiera creído que como que un problema así llevara a una reflexión de tipo filosófico, de teoría de la vida o nepantlatólico o como le quieran llamar, pero a una reflexión, ¿no? Porque entonces podrían decir, no, es que este viejito vive allí, etcétera, etcétera. ¿No? Se compadece, nomás dice, pero no hace nada, papá. Pero es tal el no caso que se le hace a quienes son tratados como no personas, que por principio de cuentas no sé si a alguien le importe y qué tanto le voy a hacer caso a este video, o le tanto me vayan a hacer caso a mí, aunque quiero seguir tratando el tema, ¿no? Pero sí es que ante la misma respuesta o falta, o sea, ante el no percibirlo, y que por lo tanto no hay una respuesta social, ya desde allí empieza un tema de reflexión que no es muy interesante para quedarnos en la reflexión y que se sigan muriendo de hambre en la calle, ¿no? Y de frío en verano y vete a saber qué problemas de bronconomonías tengan en las lluvias y todo este asunto. No, para que se atienda el problema,
pero también porque ya desde allí vemos qué sociedad somos, ¿sí? Si nos fijamos más en los perros callejeros que las personas que viven en la calle, pues qué esperanza podemos tener, y que desde allí debemos de partir. Y esto de qué sociedades, según qué hace en relación a las personas en situación de calle, esto es solo la mención, porque ahí habría mucho que investigar y que decir y desde luego que hacer. Por lo tanto, estamos aquí en una situación de los últimos, ¿no? Y entonces tengo un planteamiento medio curioso, ¿no? En la sociedad hinduista son los intocables, ¿sí? Y en las sociedades cristianas, pues son los invisibles, ¿no? entonces, y entonces dices, no, bueno, ¿qué pasó, no? ¿En qué estamos? ¿No? Porque sí ha sido un discurso del Papa Francisco, pero me consta que en las parroquias y en el mismo Caritas Diocesana no está contemplado. Y lo dice un católico practicante que esté en eso. O sea, no lo digo para echarle bronca a la iglesia, sino porque la pastoral profética es anuncio y denuncia. Y bueno, y denuncia, si aunque nos toca a nosotros, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pero si eso, pero ojo, pero eso no vuelve más inocentes a los que están afuera ya, porque nadie hace nada. O sea, ni dice nada, vamos, ni siquiera se ve. Eh, entonces, el problema es que la atención, cuando se le llega a prestar en alguno que otro artículo de internet, de periódico, híjole, como que no los veo, ¿no? Y eso que leo La Jornada, porque seguramente los otros periódicos, bueno, mucho menos aparecen, ¿no? Este, eh, Cuando se llega a ver alguna atención, es este ejemplo que sería una metáfora, como yo les llamo, que se aplica a varias cosas, ¿no? Es como un pedazo de papel mojado pegado a la pared, ¿no? Un papel que por estar mojado, o sea, un tipo de papel que por estar mojado pueda pegarse a la pared, ¿no? Que bueno, se queda ahí pegado hasta que se seca y se cae, ¿no? Pues así un poco es esto, ¿no? Cuando se llega a hacer un caso a este asunto, es como un pedazo de papel mojado pegado a la pared que en cuanto se seca, se cae. Eh, Ahora, el asunto tiene que ver con la... ¿Por qué le llamo periferia proximal? Bueno, porque nos salen al encuentro, creo que ya lo había mencionado la periferia, pero cuando nos sale al encuentro, pero no importa, de cualquier manera, no los vemos, ¿no? Hay por allí pues estas imágenes que hay en internet, ¿no? De un hombre que va pasando así como con el portafolio, traje y tal, y hay una persona sentada en la banqueta, evidentemente en situación de calle, y hay como un ser como si fuera la conciencia o no sé qué, pero como que apenas tiene una forma como humana, que le está volteando la cara a fuerza al tipo que va caminando, ¿no? Para que vea a la persona en situación de calle y el otro sí como que se resiste a voltear a ver. O sea, en ese sentido estamos en eso, ¿no? Es una periferia proximal pero muy relativa porque no los queremos ver. Ahora, eh, hay un caso muy curioso, ¿no? Que ya trataré yo, el de Santa Teresa de Calcuta, que ha sido tan atacada, ¿no? Pero yo puedo decir una cosa, o sea, ahí sí quiero tratar el tema y lo trataré en alguno o varios videos, los que hagan falta, eh, porque habría que justipreciar qué hay, qué no hay, qué puede decirse a favor, qué puede decirse en contra, ¿verdad? Pero indiscutiblemente que el ataque ha tenido que ver con el hecho de que ha atendido a este tipo de personas, no se diga en la sociedad tradicionalmente hindú, que los considera que el equivalente a pecado en ellos sería tocarlos y hacerles caso, ¿no? Ya no se diga entre los hindúes. El célebre episodio del templo de Cali, en donde mete a los pobres allí, y entonces los hindúes dicen, ¿cómo? Pues eso es una profanación, es un sacrilegio, ¿no? Etcétera, todo ese rollo, ¿no? Pero eso no solo ha estado en la mentalidad propiamente hinduista, sino brahmanista, dijéramos, sino también en la sociedad occidental, ¿no? Como que quien te... A ver, por un lado, que es como AMLO que le pone a los ricos, a los pobres una escalera y a los ricos un espejo, bueno, lo odian, ¿no?
pero alguien que te pone como, además del espejo, la foto del pobre, ¿no? Aunque sea nomás la foto, o al pobre te lo pone enfrente, no, pues eso ya sí es odio eterno, ¿no? Hay por ahí algo, hay por ahí algo, ¿no? Porque es así como que no les hacemos caso y es por algo, o sea, no me los pongas enfrente porque eso no debe ser. Y porque es un problema muy complejo que se necesita resolverse entre, no sé si todos, pero cuando menos entre un grupo razonable. Me consta que solo no va uno muy lejos porque no es fácil. No estoy diciendo tampoco estar con estas situaciones de derecha fanática de a ver por qué no lo metes a tu casa, a ver por qué, o sea, no son estupideces. O sea, es el hecho de cómo sí se va a resolver el problema, de lo que sí podemos hacer. O sea, no estamos diciendo que no es un problema grave, que no es un problema difícil, porque también hay los que no quieren recibir atención, los que, etcétera, no ya se acostumbraron, hay mucho asunto así. Pero bueno, ¿por qué llegan hasta ese nivel? O sea, cuidado. Vamos a llegar al asunto de que también deberíamos poder prevenirlo, ¿no? Un problema que es tan grave y tan complejo y tan diverso que yo lo comparo, por ejemplo, como con las adicciones. Hay que evitarlas, porque una vez que ya se plantean, que ya se declaran, no se plantean, se declaran, pues en chino, liberal. Y estoy hablando de la adicción, no estoy hablando del narco, que es todo un problema, no, de la adicción, ¿no? Y además hay muchas adicciones. Las adicciones hay que evitarlas, porque una vez que se generan es muy complicado evitarlas, combatirlas con eficacia, etcétera. ¿No? Ya no evitarlas, ya no se evitaron combatirlas con eficacia, ¿no? Es muy complejo, entonces también tendríamos que ver hasta dónde esto, si vamos a no hacerle caso, si vamos a estar como estamos, entonces hasta dónde podemos tener conciencia y buscar que esto no se genera solo, no se genera sin causa, no se genera sin una sociedad, ¿no? Había toda esta cosa de la antipsiquiatría muy de moda en los setentas. Yo me quedé mucho, leí la vida y no sé hasta dónde los libros de, ya no me acuerdo, de un señor Lang, Lang se escribe, Lang, algo así se pronuncia, en inglés, un antipsiquiatra muy famoso, como hubo varios, y estaban sobre la línea de que no, que los esquizofrénicos y los problemas mentales, como los había producido la sociedad, pues la sociedad los padeciera, que no deberían estar necesariamente encerrados, sino deberían estar en la sociedad, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, yo lo plantearía de una situación más, más tranquilita, no quiero mi apoyo y habría que estudiar el asunto en relación a los problemas de las enfermedades mentales, pero acá yo lo aplicaría a las personas en situación de calle, ¿no? La sociedad produjo eso y la sociedad tiene que hacerse responsable. La sociedad. No se trata de salirse por un lado con un planteamiento fuera de la verdad y de la realidad y con una necedad y con una odio hacia la humanidad, sino con amor hacia la humanidad, ver cómo sí se puede resolver y que tiene que ser por la sociedad, ¿no? Entonces, ya haciendo a un lado, que sería interesante, si viene al caso, tratar esto de que la sociedad tuviera que asumir a sus psicóticos, neuróticos somos todos y está llena la sociedad, pero que también es grave, cuidado. Pero que asuma a sus psicóticos que produjo, bueno, yo diría, bueno, mientras eso o es o no es eso, pues sí la sociedad tiene que asumir a las personas en situación de calle, porque de repente veía yo en la Plaza de Armas de Querétaro a una persona en situación de calle que estaba acostado y haciendo lo que quería en un banco y que realmente todo el mundo, nadie le decía nada, ¿no? Con un aspecto especial, probablemente había afectado de su facultad mental, bueno, todo el asunto, todo el cuadro, ¿no? De principio a fin, podríamos decir, y sin embargo se respetaba, entonces nomás faltaba que un liberal dijera, no, pues estamos respetando su libertad, no lo echamos para afuera, ¿no? Pues sí, papacito, pero eso no es el asunto, ¿no? Ahora, también algo muy importante que yo planteo, ok, por ejemplo, hay 600 en Querétaro, ¿cuántos sí quieren salir de eso? ¿Sí? No vamos a decir que ninguno, ¿no? Es que no hay atención, no se contempla el asunto, ¿no? Ahora, este, porque el planteamiento es, ¿qué es
y según quién, ¿verdad? Lo que hace perder la categoría de humano. En realidad para la derecha, en realidad, para el derechoso, que verdaderamente es derechoso, y para el conscientemente derechoso, pues todos los de la izquierda no somos humanos. O sea, vamos a hablar las cosas como son, ¿sí? Y es muy grave, pero así es. Eh, y no es ningún juego. Y no es ningún juego. Pero, pues ahorita, por ejemplo, cuando menos en México, con todo lo que habría que aclarar, se supone que estamos este, en el poder, nosotros sí sabemos que ellos son humanos, ellos no admiten que nosotros lo seamos, y, pero cuando esto está, cuando hay discusión, cuando hay pelea, cuando hay, ya estamos en algo, cuando alguien es considerado y ya genera una polémica, incluso insultos, que es grave, que es muy grave, ¿no? Que es el insulto es terrorismo verbal, dice Noel Balam. Hay un rugido de Noel Balam que dice que el insulto es terrorismo verbal, ¿no? Este, o sea, es grave, pero estás en el asunto, ¿no? Esto me recuerda la cuestión de que en la escala de las emociones, eh, la agresividad está antes de la depresión, pero está antes de la muerte emocional, ¿no? Entonces, o sea, entonces ahí ya estás de este lado, muy periféricamente, pero ya estás de este lado. Entonces te pelean, etcétera. No es agradable ser discriminado, no es agradable ser insultado, no es agradable ser choteado, como dijo ese gran y malogrado porque murió joven, el filósofo Portilla. Creo que David, el nombre David Portilla, el que escribió La fenomenología del relajo, que decía que el choteo es, pues, como un presunto grupo, también puede darse a nivel individual, pero normalmente un grupo trata de mostrarse superior sobre, ahora sí que el eslabón más débil, el considerado el eslabón más débil de la cadena, y entonces, bueno, lo cuestiona, ¿no? Bueno, lo insulta, lo desprecia, lo discrimina, cuestiona, qué elegante, ¿verdad? Entonces, bueno, cuando se da esa situación, muchas veces tiene que ver con que no se considera a la persona humana. Y el asunto es de que, pues entre nosotros estamos con ese problema, pero bueno, hay unos millones que sí, otros millones que no, y estamos en eso. Sin embargo, en cuanto a las personas en situación de calle, podríamos decir, los de la derecha consideran que los de la izquierda no son humanos, pero los de la izquierda, aunque sí, pues tenemos problemas para poderlos considerar humanos, no por eso los dejamos de considerar humanos, sino tenemos problemas al considerarlos humanos, que es muy diferente. Pero entre todos, en realidad, estamos considerando a las personas en situación de calle como no humanos. Y ni cuenta nos damos. Entonces, ¿qué es lo que al hombre le hace perder su humanidad? O sea, porque no hay un planteamiento de que hay una culpa. O sea, hay unos discursos que se propagaron durante el neoliberalismo de que eran los losers, y como decía Marco Ascona, aquel gran luchador social, fundador de Asamblea de Barrios que lo había mencionado, ¿no? Que una persona, por definición, en situación de calle, que para el humanitarismo, para la izquierda, para el progresismo, debe ser considerado. Otra cosa es que estamos viendo que, no, que estamos deficientes en eso. Que es una pequeña minoría, sí, pero no dejan de ser humanos, sino dejan de ser representativos, y bueno, estamos hablando de ellos, ¿no? Este, pero que una persona bajo una sensación, no de humanidad, porque humanos somos todos y hay unos que son muy nefastamente humanos, sino por eso yo diferencio la humanidad de la humanitariedad, y no por sacar una palabreja que ni es ni tan dominguera, ¿no? Sino porque si es diferente ser humano, ser humanitario. El humanitarismo ve en una persona en situación de calle una deuda de la sociedad, y el otro ve un loser, un perdedor, o sea, ¿no? Esas son jaladas, ¿no? Y entonces está así porque quiere, y entonces y luego tiempo después sale mi ley diciendo que la persona es libre de morirse de hambre abajo de un puente, ¿no? O sea, esas son estupideces, y estupideces antihumanas que no se deben plantear. Pero ojo, o sea, el asunto es, porque además es como si fuera un castigo, pero ¿qué hizo? Si fuera algo que estaría justificado, pero no lo está.
porque todo entra dentro de esto no verlo. Todo entra dentro de que no se le percibe. No se, ¿no? Y entonces a partir de ahí ya, pues no hay juicios, porque es como si no existiera. Pero útil se mueve, ¿no? Dijera Galileo, sin embargo, se mueve y existe, ¿no? Entonces, y es tratado, y además es una cosa muy importante, ¿no? Cuando hay personas que no estaban en situación de calle e ingresan a la situación de calle, porque a quienes también hayan nacido así, pero en fin, normalmente ingresan a la situación de calle. Pero hay una cosa muy curiosa, cuando ingresan a la situación de calle, son tratados como ya no humanos, o no son tratados como ya no humanos, como si nunca no hubieran sido, ¿no? Entonces, la situación de la humanidad, la cualidad ontológica de ser humano no se puede perder. Que muchas veces por un real o supuesto mal comportamiento, entonces ahí está este planteamiento de la derecha, que está en contra de los derechos humanos, y que entonces busca, por ejemplo, que hubiera una justificación por un cierto mal comportamiento, y que entonces eso hace que la gente pierda los derechos humanos. Eso es inválido y es mentira, pero ellos funcionan como si así fuera, y luego resulta que el mal comportamiento es luchar por la justicia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esa es una dinámica. Pero acá no hay, ahora sí que una culpa que perseguir, porque por principio de cuentas ni se les percibe. Pero entonces allí hay una situación como la canción esta de Ódiame por piedad, yo te lo pido, que aquí no debe ser por piedad, sino por solidaridad, por sentido de humanidad, porque el odio duele menos que el olvido. ¿Mm? Y el problema es cuando vivimos esta situación, que ya lo planteamos y es muy de mis rollos, de esta cuestión de cuando olvidamos lo que tenemos enfrente, ¿no? Hay dos planteamientos muy de Noel Balam en relación al olvido. Uno, cuando olvidamos con el corazón, que es el olvido más grave. La mente olvida y luego recuerda, en fin. Pero el olvido severo es el del corazón, ¿sí? Cuando el hijo ya no te habla, sabe que existes, pero no te habla, es porque su corazón te olvidó. Él sabe que existes, pues, se recuerda, pero el corazón es el que te olvidó. Entonces, en ese sentido, hay una cuestión muy grave. Cuando olvidamos a lo que tenemos enfrente, aunque lo tengamos enfrente, no, es que yo lo olvidé, no me lo pongas porque pues, entonces, ¿cómo lo voy a olvidar si me lo pones enfrente, ¿no? Pero es como un olvido aunque esté enfrente, y un olvido del corazón, ¿sí? El asunto es cuando hay grupos sociales y vives fuera de cualquiera de ellos. Y entonces, eh, porque, por ejemplo, si no son percibidos, pues ahí ya se acaba todo. Es que, alguien diría, es que no hay una descalificación porque no hay ni siquiera percepción, ¿no? Este, ¿Sí me explico? Eh, no hay culpa, pues no, porque no hay percepciones, es que no existes. Es ser sin existir, que es bastante filosófico. Por eso digo que el asunto es bastante filosófico. Y bueno, y el asunto de que cuando hay por ejemplo, si esto levanta polémica, si alguien me tira la bronca, si dice que etcétera, etcétera, ya está, ojo, pero tratando el asunto, porque claro, también puede desviarse por alguna otra cosa que haya dicho, no. Si alguien empieza tratando el tema, aunque lo ataque, ya es preferible, porque entonces ya entra dentro del disparim, lo que llamo el disparim, discurso, paradigma imaginario, entra dentro de eso, el discurso, el paradigma y el imaginario, son las tres cosas, por eso lo llamo disparim. Ya está dentro, a lo mejor denostado, a lo mejor descalificado, a lo mejor hasta negado, ¿sí? Ojo, o hasta prohibido, ¿no? Porque esta situación de que era vagancia, ¿no? Estar en la calle, y entonces estaba prohibido y iban a dar a la cárcel. Pero ya eso te hace tomar materia. El problema es que cuando ni siquiera es percibido, entonces, por ejemplo, ¿qué persigues, qué peleas, qué discutes si ni siquiera hay percepción? Y ahí está
el problema grave, el silencio tan elocuente cuando yo preguntaba a quienes tendrían primero que atenderlo y al no atenderlo tener algo que decir, ¿no? Por eso, y digo, más allá de si estoy presente pero guardo silencio, no, era desaparecer, ¿sí? Con tal de que no apareciera este problema, que eso, insisto, es sumamente grave, ¿no? Eh, Ahora bien, el grave asunto que creo que habíamos mencionado de muchos de ellos no tienen documento de identidad, ¿no? Y entonces se vuelve como un círculo vicioso. Ya lo mencioné, pero ¿qué añado aquí? Porque algunos servicios que se dan socialmente, sea por los gobiernos, sea por la iglesia, o sea por quien sea, han entrado en una cosa que es burocráticamente, pero es perversa, porque piden documento para dar un servicio a quien por definición pues no va a tener el documento, y entonces hay, no sé si es lógicamente impecable hablar de un círculo vicioso, pero me suena, al menos se parece, ¿no? No es atendido porque no tiene documento y no tiene documento porque no es atendido, ¿no? ¿verdad? Entonces, ¿y por qué no es atendido? Y no es atendido porque para tener un documento te piden más documentos, o sea, una ilógica terrible que se puede solucionar cuando se quiere, ¿no? Eh, pero no lo veo claro, ¿no? Este, entonces por ahí hay una... eh, yo estaba llegando a reflexionar, ¿no? Una persona en situación de calle es alguien sin esperanza que no se suicida, ¿sí? Pero sin esperanza, en serio, sin esperanza, 100%, ¿no? Sin esperanza. A ver si nos entendemos, ¿no? Porque no es así como que el hijo pródigo de que voy a regresar a ver si me perdona de mi casa. No, 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 no. Es alguien que sigue viviendo. A ver, alguien que sigue viviendo y no existe porque nadie lo pela. No lo pela en serio, ¿no? Este no tiene más ninguna esperanza. Entonces esa es una cosa como que sumamente grave. Porque si tuviera esperanza, porque además cuando uno pretende tender alguna mano, hay mucho rechazo, hay negación, hay ese asunto, bla, 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 ¿verdad? Y entonces surge el planteamiento de la escasa gente que más o menos está enterada del asunto, y dice, no, es que no quieren, y es una falsa inducción. Eso es un sofisma de falsa inducción. Que uno no quiera, no quiere decir que todos los demás no quieran, a nivel, digamos, lógico. Y luego, como una cuestión experimental, no porque haya uno que no quiere, pues los demás no quieren. Tendría que decir universalmente todas las personas que están en situación de calle, a todas se les ha ofrecido una solución de acuerdo al problema que tienen y ninguna lo ha aceptado. Eso sería, ¿no? Y no es, porque así ni siquiera se les percibe, mucho menos algo en este sentido, ¿no? Entonces, evidentemente es un problema difícil y muy diferente, ¿no? Eh, y luego hay planteamientos así medios marcianos, ¿no? Uno de los hijos de Carlos Slim dijo, no, no, las personas en situación de calle, no, y obviamente no hablé con él, o sea, pero por referencias, ¿no? Él dijo, no, 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 no habría dinero para atender ese asunto. Eso es muy relativo, y mira quién lo dice, ¿no? Hay un planteamiento que es de un articulista de La Jornada, y yo le cederé todo el crédito, ojalá que a lo mejor por este medio se entera que lo ando diciendo, y se lo doy, pero no me acuerdo quién es, que planteaba algo que no sé si se le ocurrió a él o viene de otro lado, pero no es mío, pero lo quiero aplicar. Y aplicarlo como una especie de experimento mental social, no porque tenga mucha esperanza de que se dé, sino porque ¿qué saldría de eso? Ojalá que la gente lo tomara en serio. Y no voy a hacerlo en este video más que mencionarlo, pero en otro probablemente lo pudiera exponer más ampliamente. Y que sería que Carlos Slim, con la cantidad de miles de millones de dólares que tiene, le podría dar a cada mexicano $1 millón y no vería afectada su fortuna. Dejémonos de dólares, por mucho que le hagas el cuento, podría hacerlo.
Y esa persona es la que te dice que no hay dinero para que alcance, ¿no? O sea, espérame tantito, ¿no? O sea, el asunto es complejo, pero pero las salidas no se valen decir estas barbaridades, ¿no? Ahora, algo que sí es muy importante es que eh, es cosa de la incorporación social. Cuando está dentro de un esquema de incorporación social, bueno, se entiende que se le haga caso. Cuando queda totalmente fuera, bueno, también se entiende, pero no se justifica que no se le haga caso. Se entiende, pero no se justifica. Porque hay que partir de esto, y eso es muy de mis rollos, ¿no? Todo tiene un motivo, pero no todo tiene una justificación. Mucho ojo, porque son dos cosas diferentes. Todo tiene un motivo. Claro, además de que también el pensamiento conservador es mucho de efectos que no tuvieran causa, lo cual es imposible, pero así se manejan. Pero bueno, no en vano es algo que, como digo, al principio y al final la derecha es irracional. En medio juega a cierta racionalidad, pero en su principio y en su fin es irracional. Esto lo aprendí con una autora, obviamente de temas políticos y sociales, que no era nada de, no era izquierdicísima, porque tenía sentido común, y dije, no, pues sí, la derecha es irracional. Entonces por ahí hay muchas cosillas así, que de repente el que le puede dar $1 millón a cada mexicano dice que no hay dinero que alcance para las personas en situación de calle, que están muy lejos de ser uno de cada mexicano. Le podrían dar 1 millón a cada persona en situación de calle, ¿sí? Son muchísimos menos que cada mexicano y que les afectaría mucho menos. Esto solamente porque, ojalá se me entienda, literalmente es cierto, evidentemente será muy difícil que se cumpla, pero lo importante es a qué reflexión, diálogo, qué cosas puede poner en el tapete y qué cosas puede movilizar. Eso es muy importante. Y ese tipo de ideas se deben de replantear, pero eso ya lo haré de una manera más sistemática. Ahora, algo es que no son normalmente, y no importaría tanto la nacionalidad, es el momento que no tienen papeles, pero la mayoría son mexicanos, ¿no? Entonces, a ver, somos latinoamericanos, la inmensa, aunque allá tenemos también migraciones de otros países, y todo ser humano debe ser bienvenido, eh, etcétera, ¿no? Y en realidad somos iguales, todo mexicano que entra aquí ya por el simple hecho de pisar el suelo deja de ser esclavo, hay 80 millones de esclavos en el mundo, no nos vayamos con... Son de, o sea, son de esos temas que no se hablan y que esos sí están cualificados por la Organización Internacional del Trabajo. Luego la cifra exacta será otra, pero son de 80, cuando se dice 80 millones son más, ¿no? De 80 millones, quizá menos de 81, pero más de 80 seguramente, etcétera, etcétera. Entonces no es poco significativo lo que pueda parecer, pero además de eso, es que pues no debemos discriminar a los propios. No tenemos que discriminar a nadie, tampoco a los propios. Y hay una circunstancia, ¿no? Porque la migración, muy importantemente la de paso, pues es extranjera. Pues normalmente extranjera, porque los latinoamericanos somos un solo país, pero bueno, eso también se tratará. Pero lo podemos ver como a nivel de Estado, ¿no? Si yo voy a Chihuahua, pues no me tienen que discriminar, pero pero no tienen que tratarme bien y discriminar a un chihuahueño, ¿no? Un chihuahuense, perdón. Pero no voy a haber alguna, no quiero utilizar susceptibilidades por una torpeza momentánea. Chihuahuense, ¿no? Bueno, pues estamos en eso. Y me llama mucho la atención porque los migrantes sí tienen todo un mecanismo de atención que no necesariamente ha sido tan bueno, etcétera, etcétera, pero hay una atención y para las personas en situación de calle no. Para cierta atención que han recibido ciertos migrantes, dirán los de la situación de calle, no me ayudes, compadre, ¿verdad? Pero cuando menos el tema está dentro. Y entonces tú dices, no, está adentro, se debe funcionar, se les tiene que respetar. O sea, ya estar adentro, pues no te trae todas las soluciones automáticamente, pero ya es estar adentro. Estar afuera es muy terrible. Entonces, por ahí estaría esta cuestión que se debería de contemplar, ¿sí? Eh, mm, Porque tiene que ver con este asunto,
¿no? Eh, de que cobremos conciencia, ¿no? Ahora, eh, y que no seamos personas o grupos que por ahí hay que buscar con lupa y que es complicado encontrar a alguien que haga caso. Cuando hace caso, pues tienen recursos muy limitados, ¿no? Y entonces cuando había personas que tenían, por ejemplo, una experiencia interesante porque ponían a convivir a personas en situación de calle con personas que no están en situación de calle dentro del mismo apartamento, un planteamiento muy interesante y que cuando se hace algo, oye, pues mis respetos, ¿no? Pero bueno, pues muy limitados en recursos y cuando les dije, ¿cuándo podrán venir a Querétaro? Pues háblame dentro de 3 años, a ver si te vuelvo a decir que me vuelvas a esperar, ¿no? Los que hacen algo no son los que están mal, pero tiene que haber una idea más pública, ¿no? Deberíamos tener una ley en ese sentido. Si es una ley, debería aplicarse. Si hay disposiciones, además una ley tiene que pasar a reglamentos para que pueda ser cumplida y luego se debería institucionalizar en algún tipo de organización. De que, por ejemplo, se puede, porque las gentes en situación de calle sí han podido ser en algún momento determinado atendidas. No se trata de desaparecerlos de otra manera ni de maltratar a nadie. Y se trata de atender un problema muy grave, sí, sí. Y de tener un problema muy difícil porque pues, la gente ya no quiere, porque pues, no eran mulas, pero los palos los hicieron ariscos, ¿sí? En más de un sentido, ¿sí? Y son humanos, ¿no? Y son humanos. Entonces, en ese sentido, bueno, este es un primer acercamiento al tema. Agradezco mucho su atención. Quiero terminar con un rugido del abuelo Jaguar. Se tenía que rugir y se dijo. Es un lema del libro de los rugidos, las mini máximas y frases, los parrafondos, en fin, del abuelo Jaguar. Y esta es una de ellas y dice, una sociedad es tan adelantada como su más pobre. Una sociedad es tan adelantada como su miembro más pobre. Ellos son miembros de la sociedad. Que no se les ve así es el gran problema. Una sociedad es tan adelantada como su miembro más pobre y es tan decente como su más rico. Una sociedad es tan adelantada o está tan atrasada como su miembro más pobre y es tan decente como su más rico. Entonces, en ese sentido, es que pues no decimos que sean miembros de la sociedad, y tienen que serlo. Pues ningún humano puede estar fuera de ser miembro de la sociedad. Muchas gracias por atender a este Nepantlatoli. Los esperamos en el próximo y ojalá que sigan pues viendo estos videos en Facebook, en lo que los logramos pasar a YouTube y ponerlos en algún otro lado como se pueda. O también lo que hago, pues pasar la referencia, ¿no? Del link para que aunque si en la red social no está el video, bueno, está la referencia, le pican y entonces, bueno, ya los lleva a donde esté el video. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en el próximo Nepantlatoli. Gracias. Gracias porque creo que se me fue el dedo y no sé si se oyó. Gracias. Gracias.